Un gusto saludarlos. Sean bienvenidos a esta clase número 3 del módulo 2 de este diplomado en Derecho Laboral. El tema central de hoy, para dar inicio a esta clase, será la llamada estabilidad laboral. Voy a compartir con ustedes las gráficas para esta clase. El tema, como les mencionaba, es la llamada estabilidad laboral. Este tema nos hace alusión a este fenómeno de la relación obrero-laboral, el fenómeno de la permanencia en el tiempo, de la durabilidad en el tiempo, de la relación entre el obrero, el trabajador y el empleador, el patrón. Cuando se da esa permanencia en el tiempo de esta relación, hablamos de estabilidad. Concretamente existe una estabilidad definida en el código que se adquiere luego o llegados los 10 años de antigüedad. 10 años de que un trabajador mantenga su relación laboral con un mismo empleador a lo largo de este periodo de tiempo. Haber pasado por ese proceso de relación durante todo ese tiempo le da al trabajador un estatus que estudiamos en este momento y es la llamada estabilidad laboral. Los caracteres son, como les menciono, la permanencia y continuidad de esta relación a través del tiempo. Esta estabilidad, permanencia a través del tiempo, es lo que sirve de antesala al derecho de jubilación, que es, por decirlo así, la parte final de la carrera laboral del trabajador en el momento de la jubilación. Para llegar a esa instancia debe haber pasado a través del tiempo, superado, digámoslo así, la prueba del tiempo en una misma relación laboral. La sustitución del empleador no modifica la estabilidad en el supuesto, en el caso de que el trabajador esté en goce de esa estabilidad laboral. El hecho de que se cambie su patrón, se cambie su empleador, no afecta en absoluto su llamada o consagrada aquí estabilidad laboral. La estabilidad laboral no es una relación absoluta, nos dice también este carácter. ¿Qué es lo que sucede entonces con la llamada estabilidad laboral? Significa una situación jurídica de protección especial al trabajador porque ha transcurrido un considerable periodo de tiempo de vigencia, de mantenimiento de la relación entre este trabajador y este empleador. Y por darse ese hecho, esa circunstancia, ese transcurso del tiempo, entonces la ley protege al trabajador en esa relación laboral y le da el estatus de estabilidad laboral, le da esa posición jurídica. Esta posición jurídica implica de que no podría ser despedido de manera arbitraria por parte del empleador. Sin embargo, no obstante gozar el trabajador de esta estabilidad laboral, él mismo aún así puede ser despedido, puede romperse aún así la relación obrero-patronal, aunque el trabajador tenga el estatus de una estabilidad laboral. ¿Qué es lo que nos dice la norma? ¿Qué es lo que nos dice el Código Laboral en concreto? Veamos el artículo 94. El trabajador que cumple 10 años ininterrumpidos de servicio con el mismo empleador adquiere estabilidad en el empleo y solo podrá terminar su contrato en los siguientes casos. Lo que destacamos desde el inicio de esta norma es la protección que da a entender la ley a partir de este periodo de tiempo. Lo primero que hace el artículo es establecer un marco temporal. ¿A partir de cuánto tiempo de duración de la relación obrero-patronal podemos hablar de una estabilidad laboral? Hablamos a partir de 10 años.
Entonces, lo primero que nos define la ley es el marco temporal, y son 10 años. ¿Y cómo debe ser ese servicio en ese tiempo de 10 años? Debe ser ininterrumpido. El margen es de 10 años y la condición de que la relación tenga una vigencia de esos 10 años y de manera ininterrumpida, sin cortes, sin pausas. Ininterrumpida la relación por 10 años. Al darse esa circunstancia, hablamos de la estabilidad laboral. Cumplidos estos requisitos, la ley viene a limitar al empleador la posibilidad de terminación del contrato de trabajo. Y estoy hablando de limitar al empleador, no prohibir al empleador, sino lo que viene a hacer la ley es darle límites o incrementar la limitación, la cantidad de límites al empleador, al patrón, de modo tal que sea más dificultoso el despido. Pero no está prohibido al empleador proceder al despido, aunque se haya cumplido con este requisito para alcanzar el estatus de estabilidad laboral de 10 años ininterrumpidos de vigencia de la relación con un mismo empleador. Entonces, cuando se cumple la circunstancia de los 10 años de servicio ininterrumpido con el mismo empleador, el empleador tiene esta limitación de que no puede terminar el contrato o la relación laboral de este trabajador que alcanzó la estabilidad, sino por estas tres circunstancias que dispone el artículo 94. Entonces, solamente el patrón podrá dar fin a esa relación cuando, caso 1, que el empleador comprobase previamente, en forma fehaciente, la existencia de alguna justa causa legal de despido imputada al trabajador. Entonces, naturalmente, si es que el empleador corrobora un hecho grave en contra del trabajador con estabilidad laboral, está en su derecho a despedirlo. Si le encuentra el trabajador con 10 o 12 años de antigüedad con estabilidad laboral, metiendo la mano de la caja en el bolsillo, la plata de la caja en el bolsillo, que está robando, y si el empleador se entera, bueno, está en su derecho a despedirlo. Pero la ley impone requisitos cuando se da esa circunstancia, que es el caso del numeral 1 de este artículo, que el empleador comprobase previamente y en forma fehaciente que existe la causal de despido, por ejemplo, robo que haya efectuado el trabajador en su lugar de trabajo. Debe comprobar esto el empleador. ¿Y cómo va a hacer esa comprobación en forma fehaciente? Y lo va a hacer en el marco de un juicio, ante un juez, con todos los elementos de prueba que la ley admite. Situación número 2, que es la otra causal para habilitar al empleador despedir al trabajador con estabilidad laboral. Que el trabajador cuya reposición fue ordenada decida sustituir la misma por el doble o por la doble indemnización a que se refiere el artículo 97. Bien, supongamos que hubo un despido y el trabajador es un trabajador con estabilidad laboral, por lo tanto, si tiene esa condición, ese estatus, para que el empleador pueda echarlo, despedirlo, debe demostrar la causal y debe ser en el marco de un juicio. Si como resultado de ese juicio el juez no le da la razón al empleador, porque el empleador no pudo demostrar en el juicio de que su empleado fulano de tal le robó, entonces el juez va a ordenar que se le reponga en su trabajo a este trabajador. Y puede darse el caso que el trabajador ya no quiera seguir trabajando en esa empresa con ese empleador. Entonces la ley le da la opción de recibir el doble de la indemnización que normalmente le correspondería. Entonces, volviendo a nuestro artículo 94, cuando hay estabilidad laboral,
y un juez ordenó que se le reponga, se le restituya a un trabajador que fue despedido alegando al empleador justa causa y no se pudo demostrar o el empleador no pudo hacerlo, entonces termina la relación laboral con una doble indemnización, que vamos a ver un poco más adelante también, en otros artículos. El numeral 3 nos dice que el trabajador se haya acogido a la jubilación de conformidad con la ley, ahí también termina la relación laboral, no obstante haberse dado esa estabilidad. El trabajador con estabilidad entonces deja de ser trabajador cuando se jubila. Termina ahí la relación obrero-patronal con ese trabajador que ya tenía el estatus de estabilidad laboral. Bien, vamos ahora al siguiente artículo de nuestra norma, de nuestro código laboral. El artículo 95 nos señala que el trabajador que hubiese adquirido estabilidad y a quien se imputasen los hechos previstos en la ley como causales de despido, quedará suspendido en el empleo durante la sustanciación del juicio y solo podrá ser despedido después de comprobarse la imputación ante el juez del trabajo. Bien, aquí la situación que nos presenta la ley es de que tenemos un trabajador con estabilidad laboral y a este trabajador con estabilidad el empleador lo quiere despedir por alguna causal que él considera que se ha dado, que le robó, que eh, hubo infidelidad de personal, X causal de despido que tenga en contra el empleador. Entonces, si ese es el caso y el empleador quiere despedir a un trabajador con estabilidad laboral, deberá demostrar lo que está alegando en su contra ante un juez en el correspondiente juicio laboral. ¿Y qué sucede con esta relación obrero-patronal mientras se sustancia este juicio? ¿Qué pasa con este contrato de trabajo? Queda suspendido. Interín se tramita la causa judicial y el empleador trata de demostrar lo que tiene en contra del trabajador para lograr su despido de este trabajador con estabilidad laboral. El artículo 96 nos señala lo siguiente. Si no se probase la causal alegada en el caso del artículo anterior, el empleador quedará obligado a reintegrar al trabajador en su empleo y a pagarle el salario y las demás remuneraciones correspondientes al periodo de suspensión en el trabajo. Queda a opción del trabajador aceptar la reintegración al empleo o percibir el importe de la indemnización prevista en el artículo 97 y la que corresponda por preaviso omitido. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en este artículo 96? ¿Cuál es la situación de que un empleador quiso despedir a un trabajador con estabilidad laboral? Se sustanció el juicio donde el empleador trató de demostrar que tenía razón en despedir al trabajador con estabilidad laboral, pero no pudo hacerlo. Y el juez, en consecuencia, rechazó el planteamiento del empleador y le obliga el juez a reintegrar a este trabajador. Pero el trabajador tiene la opción, como les decía, de optar por el doble de la indemnización y no reintegrarse. Entonces, en principio, al no demostrarse lo que el empleador tenía en contra del trabajador, deberá ya cargar con la responsabilidad de un reintegro, pagarle todos los salarios durante la suspensión, interín se tramitó el juicio, o una doble indemnización en el caso de que el trabajador no quiera ser reintegrado. El artículo 97 nos dice cuando la reintegración del trabajador dispuesta en el artículo anterior no fuera factible por haber sobrevenido alguna incompatibilidad en el trabajador y empleador, claro que va a haber una incompatibilidad porque había un pleito, acaban de salir de un litigio judicial y es muy probable de que haya enconos entre el trabajador y el empleador. Entonces el trabajador no quiere ser reintegrado. ¿Y qué pasa en esa situación? Entonces, el empleador pagará una indemnización equivalente al doble de lo que le correspondería al trabajador en caso de despido injustificado. Entonces,
¿Tiene estabilidad laboral el trabajador? Es decir, 10 años de trabajo ininterrumpido con el mismo empleador. Si el empleador lo quiere despedir, tiene que demostrar la causal que alega para despedirlo, y si en el juicio no logra hacerlo, entonces está obligado a reponer al trabajador con estabilidad que quiso despedir, y si el trabajador no quiere ser reintegrado, entonces debe pagarle el doble de la indemnización que normalmente se paga por despido injustificado. Vamos a hablar un poco más adelante también de eso. Trabajadores estables y trabajadores efectivos. El trabajador efectivo es aquel que, pasado el periodo de prueba, continúa en la prestación del servicio al mismo empleador. Por consecuencia, para ser trabajador estable hay que ser trabajador efectivo. Aquí se hace una alusión a este mismo acontecimiento, la vigencia de la relación a través del tiempo. Cuando uno inicia una relación laboral y sobrepasa el periodo de prueba, ya podemos decir de que estamos hablando de un trabajador efectivo, porque al superar el periodo de prueba y no hubo interés de ninguna de las partes en romper la relación, entonces hay una vigencia en el tiempo ya asentada. El trabajador es efectivo. Va a ser estable cuando adquiera los 10 años de servicio ininterrumpido para el mismo empleador. ¿El despido del trabajador estable es posible o no es posible? Sí es posible el despido del trabajador con estabilidad laboral. Puede ser un despido justificado o injustificado. En caso de ser justificado, el trabajador queda suspendido. Si el despido, reitero, es supuestamente justificado, el trabajador queda suspendido hasta que se comprobase por un juicio la causa que está, o la causal que alega el empleador. Si el empleador demuestra la causa de despido, en el juicio le demuestra al juez de que tenía razón en despedirle al trabajador con estabilidad, entonces no asume la responsabilidad de indemnización que conlleva el término de la relación laboral. Se libera de la responsabilidad de indemnización el empleador si demuestra que tiene la razón en efectuar el despido ante el juez laboral. ¿Qué sucede? Acá hay otra situación planteada en el programa. ¿Qué sucede en este caso? Extinción del establecimiento principal, sucursal, agencia o filial motivada por caso fortuito o fuerza mayor o disminución de personal. ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen estabilidad laboral y se cierra el establecimiento, la fábrica, la empresa? Puede cerrarse la sede central y todas las demás, o puede cerrarse una sucursal, que es donde trabajaba este empleado con estabilidad laboral. ¿Y qué pasa en esos casos? Cuando, vamos a este artículo 98 del Código Laboral antes de hablar del 97. El 98 nos dice: la misma indemnización prevista en el artículo anterior será abonada al trabajador estable en caso de que el establecimiento principal, la sucursal, agencia o filial donde aquel prestase servicios, se extinguiese sin la concurrencia de fuerza mayor legalmente comprobada. El artículo 99 nos dice: en caso de cierre total de la empresa, reducción definitiva, cierre de las tareas comprobado ante la autoridad administrativa del trabajo, el trabajador estable tendrá derecho al cobro de una indemnización equivalente al doble de lo que le corresponderá por despido injustificado. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces con los trabajadores que tienen estabilidad laboral cuando se cierra la fábrica, la sucursal de la empresa o el lugar donde está trabajando el empleado? Se le debe abonar el doble de la indemnización que se da por el despido injustificado. Una indemnización normal por despido injustificado serían o son de 15 días salario por cada año trabajado. El doble sería 30 días de salario, un mes de paga por cada año de trabajo, por la antigüedad. Entonces, si se cierra la empresa o sucursal donde se presta servicio, la ley determina una doble indemnización al trabajador que queda sin esta relación laboral y sin subsistencia, porque como hablamos, el salario es vital. Entonces la ley le prevé el doble de la indemnización.
El artículo 97 señala cuando la reintegración del trabajador dispuesta por el artículo anterior no fuera factible por haber sobrevenido una incompatibilidad. Esto ya estaba en otra gráfica, por eso lo pasamos. Renuncia injustificada del trabajador estable, efectos jurídicos y prescripción. De ser injustificado el retiro del trabajador, pierde todo derecho a indemnización y debe indemnizar en un 50% el valor equivalente al despido injustificado al empleador. La acción prescribe a los 60 días. ¿Cuál es la situación que nos plantea aquí la gráfica? Es la ruptura de la relación laboral, pero en este caso no por la instancia del empleador en contra del trabajador, sino por instancia unilateral del trabajador. Nos dice el artículo 100, el trabajador con estabilidad. El tema central aquí es el trabajador con estabilidad laboral. Este trabajador con estabilidad que dimita injustificada o intempestivamente de su trabajo, de la relación laboral, pierde el derecho a la indemnización por la rotura de la relación y queda obligado a pagar él, el trabajador, a favor del empleador, una indemnización. En este caso vemos que el obligado a indemnizar es el trabajador. Debe indemnizar a su empleador. ¿Por qué? Por haber roto la relación laboral injustificada o intempestivamente. Y no hablamos de cualquier trabajador, hablamos de un trabajador con estabilidad laboral. Entonces, si pongamos de nuevo las cartas sobre la mesa en relación a nuestro tema de estudio. En nuestra relación jurídica laboral tenemos al empleador y al trabajador. Este aspecto de la relación que hoy estudiamos tiene que ver con la antigüedad que ya tiene una de las partes, que es el trabajador. Cuando el trabajador adquiere la estabilidad laboral, 10 años de servicio ininterrumpido, entonces hablamos de un trabajador estable, un trabajador con estatus jurídico de estabilidad laboral. Ahora tenemos entonces una relación jurídico-laboral con un empleador y un trabajador estable. Si este trabajador estable es despedido por el empleador, tiene derecho al doble de la indemnización normal por despido injustificado. Esto llegaría a un mes de salario por cada año de trabajo. Si sucede al contrario y es el trabajador el que rompe con la relación laboral intempestivamente y de manera injustificada, acá no hablamos de despedir al empleador porque eso es imposible, hablamos de que el trabajador se retira, abandona la relación laboral intempestivamente. Entonces, eso también le puede causar un perjuicio a la otra parte relacionada, que es la parte del empleador. Entonces, hablamos de un trabajador que ya estuvo 10 años prestando servicios y es un activo de personal muy importante para la empresa porque tiene esa estabilidad y de la noche a la mañana se retira sin dar ninguna explicación y le deja al empleador ante la ausencia de un importante trabajador que él apreciaba. Le puede causar perjuicios económicos esto. Entonces la ley prevé de que en ese caso el trabajador que rompe con estabilidad laboral, que culmina intempestivamente con la relación laboral, le debe indemnizar a su empleador. Pero no va a llegar a ese doble de la indemnización que es por el cuando lo que sucede lo realiza el empleador, sino va a ser el 50% de esto. Va a ser el parámetro de indemnización normal para despido injustificado, que son 15 días de salario por cada año de servicio. Entonces, este trabajador que abandona la relación intempestivamente debe indemnizar al empleador. Y la indemnización es la que prevé el artículo 91, que es la normal por despido injustificado de 15 días salario por cada año de trabajo. Los contratos de trabajo especiales, contrato de aprendizaje es el siguiente tema. Existen una serie de contratos laborales que regulan los derechos y obligaciones recíprocas entre trabajador y empleador. Hacemos una distinción entre el contrato general de la relación laboral y cierto tipo de contratos
que por su propia naturaleza la ley los considera como especiales y regulan una relación jurídico-laboral. Pero por la naturaleza de esta relación obrero-patronal, sus peculiaridades, sus características únicas, entonces la ley le otorga, le asigna un formato especial y hablamos aquí entonces de contratos de trabajo especial. Y empezamos con uno de ellos, que es el contrato de aprendizaje, que es un tipo de contrato laboral especial, definido por la propia ley laboral. Es el contrato por el cual un trabajador se obliga a prestar un servicio al empleador a cambio de que éste le enseñe un arte u oficio o profesión durante un tiempo determinado y le pague un salario que puede ser convencional, y las tareas pueden desarrollarse en la empresa del empleador o en una institución. Es entonces este contrato de aprendizaje lo que su nombre evoca: una relación laboral en donde una de las partes recibe enseñanza además de una remuneración. ¿Por qué esto es especial? Porque en los contratos normales de trabajo, por decirlo así, hay un trabajador y un empleador con una reciprocidad de derechos y obligaciones, y hablamos en concreto de que el objeto de esta prestación de servicio, desde la óptica del trabajador, es recibir una remuneración. Para eso va y trabaja el empleado, el trabajador, por el salario, que es el tema de la clase 1. Entonces, como esto es especial, el trabajador no solo recibe aquí un salario, que es lo principal desde su óptica, también recibe enseñanza. Entonces, recibe paga, recibe instrucción. Por eso es especial. Y este contrato debe celebrarse por escrito. Si es que se realiza verdaderamente, se lo considera como un contrato normal de trabajo. Con respecto a las cláusulas del contrato, lo único que varía con respecto al contrato ordinario de trabajo es la especificación del arte, oficio o profesión que va a ser objeto de aprendizaje, de estudio, de enseñanza. El tipo y lugar de enseñanza, identificación de la institución, si corresponde, y lo que va a corresponder en concepto de salario, en concepto de paga. Eso es lo que debe contener este contrato especial. ¿Qué obligaciones tienen las partes? La obligación del aprendiz: prestar personalmente con todo cuidado y aplicación el trabajo convenido, ajustándose a las directivas del maestro empleador. Están en un rol de estudiante también el trabajador. Tiene una doble faceta, por decirlo ahí. Esta parte de la relación laboral no es solamente un obrero, un trabajador, sino que también es un estudiante, un aprendiz. Eh, Debe procurar la mayor economía al realizar el trabajo para su empleador. Debe perjudicar, dicho en otras palabras, lo menos posible a su maestro, porque este le paga algo y además le otorga algo que es muy valioso, y eso que es muy valioso es el conocimiento. De ahí también la especialidad de este contrato. Es mucho lo que recibe desde esa óptica esta parte de la relación, el trabajador, porque recibe salario, que es lo normal, y también recibe conocimiento. Para el empleador, ¿qué obligaciones hay? Proporcionarle la enseñanza, transmitir el conocimiento y además pagarle una remuneración. ¿A cuánto asciende la remuneración? Asciende en el marco legal hasta un 60% del salario mínimo. Concluido el aprendizaje, claro, se le paga menos del salario mínimo porque también recibe conocimiento. Concluido el aprendizaje, debe proporcionarle el empleador, maestro, un certificado en forma escrita, fechado y firmado, un documento que certifique lo que ha transmitido en materia de conocimiento. Concluido el aprendizaje, tendrá igualdad de posibilidades para acceder a una vacancia con ese mismo maestro, con ese mismo empleador. Duración de este contrato especial: no podrá exceder de un periodo de 1 año, es prorrogable hasta 3 años bajo la autorización de la autoridad administrativa del trabajo. Entonces, la extensión en el tiempo de este tipo de contrato es de hasta 1 año. Se puede extender hasta 3. Terminación del contrato por causa del trabajador aprendiz, se dice la gráfica, por incapacidad manifiesta de no poder realizar el adiestramiento. Esta es una causal que afecta al aprendiz trabajador. No puede aprender, no puede hacer el trabajo. Entonces, la otra parte puede plantear o exigir la terminación del contrato.
También se da esta terminación por no aprobar los exámenes, porque aquí hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual significa que este aprendiz va a ser evaluado y si no responde satisfactoriamente a la evaluación, entonces termina el contrato, porque también es objeto del contrato el conocimiento. Y por razones comunes de los contratos también termina este tipo de contrato especial. Por ejemplo, el transcurso del plazo estipulado. Causa de terminación por causa imputable al empleador, falta grave de palabra u obra del empleador o sus representantes. Esto es una expresión bastante ambigua, puede significar un maltrato verbal grave. U de obrar, agresión física podría ser eso, por parte del empleador. Esa es una causal para que exija la terminación del contrato la otra parte, que es el obrero aprendiz. También por violación de las obligaciones que impone esta ley al empleador, la ley, como es un contrato especial, obliga al empleador a enseñar y si es que éste no enseña, solamente eh, asigna trabajos y paga un salario, pero no enseña, esa es una causal de terminación de contrato que puede ser invocada por el trabajador aprendiz. Contrato de trabajo para menores de edad es el siguiente tema. El asunto del trabajador de los menores de edad se encuentra regulado en el Código Laboral a partir del artículo 119. En este código nuestro que estamos estudiando, y a partir de este artículo, nuestra ley hace alusión al trabajador refiriéndose a él como un trabajador menor de edad, y autorizaba que este menor ya pueda prestar servicio inclusive desde los 12 años. Estos artículos fueron derogados ya con la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2001, con la ley 1680. Esta ley vino a cambiar la filosofía con relación a lo que representa el menor de edad para el derecho. Anteriormente la denominación o la referencia hacia el mismo era un tanto fría, y el Código de la Niñez y la Adolescencia vino a darle una pauta un poco más humana a la cuestión al implementar desde las denominaciones la expresión de niño, niña o adolescente en vez de menor. Eso evoca la idea de que el objeto de regulación que está haciendo la ley versa sobre un ser humano, no sobre un objeto, no sobre una cosa. Entonces hablamos del derecho de un ser humano. El niño, el menor, pasa a ser un sujeto de derecho, no un objeto. Y al ser un sujeto, un ser humano, una persona, objeto de protección de la ley, entonces no hablamos de un menor, hablamos de un niño o hablamos de un adolescente. Y el Código de la Niñez y la Adolescencia justamente remarca una distinción entre un niño, que tiene características biológicas y psicológicas especiales, y un adolescente, que tiene características físicas, biológicas y psicológicas especiales. Son diferentes. Es diferente un niño y es diferente un adolescente. Entonces viene aquí a cambiar esta filosofía. Entonces se derogan estos artículos del Código Laboral que hablan de menor y trabajo a partir de los 12 años. Ahora hablamos de adolescentes y niños a partir del Código de la Niñez y la Adolescencia. Primera distinción, niños y adolescentes. La primera regla que establece el Código de los niños y los adolescentes es de que los niños no trabajan, no pueden trabajar, por razones obvias. Ellos están en un proceso de formación, de crecimiento. Tienen que recrearse, tienen que desarrollarse antes de asumir responsabilidades, ni más ni menos que una relación laboral, por ejemplo. Entonces el niño no trabaja. Esa es la premisa, que está referenciada en el artículo 52 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que refiere el ámbito de protección a los que trabajen y sean menores de edad. La primera regla es que los niños no trabajan. Los que sí pueden trabajar son los adolescentes. Entonces, lo que protege el Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a menores trabajadores
es a los adolescentes que trabajan, porque los niños de hecho no pueden trabajar. Y ven ahí en la gráfica, en la letra A, primera protección del Código de la Niñez a los menores trabajadores, adolescentes, trabajadores independientes. Ahí a ellos se los protege. Trabajadores independientes son aquellos que no tienen jefe, no están en relación de dependencia, y adolescentes que pueden trabajar por su cuenta. Luego tenemos a los adolescentes que trabajan en relación de dependencia. Estos son los que tienen un jefe, un patrón, un empleador, y se acogen a las normas del Código Laboral. Entonces, estos dos menores son los que pueden trabajar según nuestro marco normativo. Menores adolescentes que trabajen en relación de dependencia o que trabajen independientemente. Los niños no trabajan. ¿Qué nos dice la letra C? El niño que se ocupa del trabajo familiar no remunerado. El niño, reitero, la premisa es de que no trabaja, no puede asumir una relación jurídico-laboral. Pero el niño sí puede ayudar en la casa a la mamá, a acomodar la cama, a poner bien las almohadas, a hacer ciertas tareas, como por ejemplo barrer la cocina, etcétera. Pequeños trabajos que pueden hacer los niños en la casa. Esto es para instruir disciplina, para instruir ciertos valores, también evitar la holgazanería, etcétera, etcétera. Entonces los niños pueden trabajar en la casa, pero eso no se considera una relación jurídico-laboral o una relación de trabajo propiamente. Entonces los que sí trabajan son los adolescentes. ¿Y cuál es el margen de edad? Hablamos a partir de los 14 años. Trabajadores adolescentes en análisis práctico. La edad mínima de admisión en el Código de la Niñez y Adolescencia es de 14 años con carga horaria máxima de 4 horas. Entonces, consideramos adolescente al menor a partir de los 14 años. Estos ya pueden trabajar. Si el menor tiene 14 años, la ley lo considera adolescente y puede asumir una relación jurídico-laboral, pero con una carga horaria máxima de 4 horas. Si es que este menor adolescente ya tiene entre 16 y 18 años, su carga laboral puede ser hasta 6 horas. Pero en todos los casos, si este trabajador desde los 14 y hasta los 18 está estudiando en alguna institución educativa, entonces su horario máximo de trabajo es de 4 horas. Tampoco pueden trabajar por la noche en un margen desde las 8 p.m. hasta las 6 a.m. Esas son las limitaciones que la ley dispone para los trabajadores menores de edad, que solamente son los adolescentes. La ley no admite el trabajo de niños. Esa edad de admisión inicia para la relación laboral en los 14 años. Trabajadores adolescentes, la ley 2332 del año 2003 vino a aprobar un convenio internacional, el número 138, sobre la edad mínima laboral, adoptado el 26 de junio de 1973, cuando se realizó la conferencia 58, Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que se llevó en Suiza. Ahí se había estudiado ya en aquella década de los 70 de que una edad mínima para permitirle a un menor trabajar sería de 14 años. Fíjense ustedes que nuestro Código Laboral hablaba de 12 años inclusive. Entonces la tendencia de protección a los menores de edad es de que estos tengan mayor tiempo posible de crecimiento y desarrollo sin responsabilidades tales como una relación laboral. Entonces, que el niño sea niño y que crezca y se desarrolle con sus padres en armonía, educándose con recreación. El niño debe jugar, debe recrearse, es su naturaleza. Y que tenga el tiempo suficiente para desarrollarse, inclusive hasta los 14 años. Que no adquiera ya una responsabilidad jurídica como una relación laboral desde los 12 años, inclusive como estaba previsto anteriormente en el Código Laboral. Eso le resta tiempo al niño para ser niño. Entonces, con estas convenciones internacionales se determinó una edad promedio mínima de 14 años, y es lo que hizo el Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2001, derogando las disposiciones anteriores de nuestro Código Laboral vigente, y luego apareció esta ley que está en pantalla que aprueba estos convenios internacionales. Bien, hasta aquí se da nuestro tema en la clase de esta jornada. Así que
vamos a hacer el siguiente resumen. El tema de inicio para esta clase fue la estabilidad laboral, todo lo concerniente a las implicancias legales de adquirir estabilidad laboral. Esto es 10 años de servicio ininterrumpido para el mismo empleador. Lo que eso importa para la ley, las consecuencias jurídicas de esa estabilidad laboral, es de que resulta menos factible al empleador realizar un despido, porque si quiere realizarlo con justa causa, debe necesariamente demostrarlo ante un juez con un debido proceso. Si es que no lo logra en esa instancia, debe pagar no solo la indemnización por despido injustificado, sino que el doble de esa indemnización. Hemos tratado también lo referente a contratos especiales de trabajo. Vimos el contrato de aprendizaje, el trabajo de menores y naturalmente lo referente a las características especiales que tienen estos tipos de contratos por las peculiaridades de este tipo de relacionamiento jurídico laboral, por ejemplo, entre un menor de edad y un empleador. El trabajo de menores tiene varias regulaciones y limitaciones que establece la ley. Han sido muy amables en compartir esta videoclase y Dios mediante nos vamos a reencontrar en la última clase de nuestro diplomado en Derecho Laboral.